Irving Emilio Calderón García es originario de la Ciudad de México, egresado de la licenciatura en Historia por la FES Acatlán de la UNAM. Hizo su servicio social como adjunto de la maestra Alicia Puga Hernández en la materia Historiografía General 3, licenciatura en Historia de la FES Acatlán. Es miembro del Seminario Interinstitucional Permanente Reflexiones Historiográficas Rosalía Velázquez Estrada del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y fundador del Círculo de Lecturas Rojas Juan Soria. De 2018 a 2020 fue docente a nivel bachillerato en el Centro de Educación y Trabajo y becario en el programa Jóvenes Investigadores 2019 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, así como ayudante del Grupo de Investigación Historia Económica y Economía Regional del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco. Impartió de manera independiente el curso virtual De la vida a las viñetas, Historia contemporánea del cómic a través de los superhéroes, y ha participado en cursos y conversatorios relativos al noveno arte, como el curso Dos formas discursivas a través de la mitología, el cómic y el cine, impartido por Javier Espino Martín y Eduardo Fernández Fernández. Participó en el simposio Historieta, Manga y Cultura Popular, México y Japón a través de la cultura popular contemporánea en la Biblioteca Vasconcelos del 2018. También en el curso de Porfirio Díaz a Fidel Castro, Medios de Comunicación, Cultura Popular y Nacionalismo en Cuba y México, impartido por Jadiel Díaz Frené en el Colegio de México. También en el curso Historia del Cómic por el maestro Juan Carlos Esparza en el proyecto cultural independiente La Isla de Minerva. En 2023, el curso La evolución del cómic de superhéroes impartido vía Zoom por Go, el monitor Geek. También en 2023 tomó el curso Historia de la Historieta en México, impartido en el Museo de la Ciudad de México. Gracias de nuevo a un Pedraza y al taller de análisis, narrativa gráfica y docencia por la invitación a platicar sobre este tema tan interesante que es el mundo del cómic. Yo me llamo Irving Emilio Calderón García, soy egresado de la licenciatura en Historia por la FES Acatlán de la UNAM y pues me considero la verdad un apasionado del mundo de la historieta, lector pues, prácticamente de toda la vida, desde los 11, 12 años, 12, yo creo que ya en este mundo, y como tal, el estudio de la historieta mexicana aparece ya en los últimos años de la formación universitaria. Es a partir de un encuentro que también más adelante espero poder platicar un poco, pero empiezo a entrar en este mundo y me doy cuenta que era un universo, un multiverso, ¿no? Ahora que estamos en esta situación del multiverso, que yo si bien conocía casi de oídas, ¿no? Así que las referencias de mis padres, ¿no? Mi abuela, de todo, que los Minin Pinguín, o que el Calimán y demás, me doy cuenta que es un multiverso muy vasto y que yo no conocía. Pues como soy muy curioso, me empecé a adentrar y pues quedé maravillado con lo que es la historieta mexicana. Entonces, yo podría decirte que desde 2017, 18, ¿no? A partir de esas fechas, empiezo ya a adentrarme en el mundo de la investigación como tal de la historieta mexicana, el cómic que se ha producido en nuestro país, y hasta la fecha sigo con la boca abierta, o sea, no pasa un día que no encuentre algún material, ya sea en puestos, ¿no? De segunda mano, o incluso en la propia investigación, ya sea en redes o directamente en, por ejemplo, el caso de la Hemeroteca Nacional, otros recintos, que no diga, wow, o sea, esto tendría que estar en los museos, esto tendría que conocerse, lamentablemente no es así. Entonces, pues quiero poner mi granito de arena. Ya me colgué un poco en la presentación, pero sería eso, o sea, soy un estudioso. Yo, por la formación que tuve como historiador, y sobre todo, yo creo que son dos cosas en mi caso particular. Por un lado, la formación, las herramientas de las que me dotó la carrera de historia, y por el otro, el gusto, lo voy a decir con esta expresión, el gusto por llevarle la contraria a la autoridad. Yo cuando llego al mundo universitario me dice, no, la historia es un ejercicio riguroso, ¿no? De investigación de fuentes, de contraste, pero admite únicamente estos documentos. O sea, había esta línea, ¿no? En algunas materias, no voy a decir que en todas, de hecho, precisamente gracias a esta amplitud de miras que tuvieron algunos profesores allá en Acatlán, es que yo pude empezar a estudiar historieta. Entonces yo me di cuenta que eso no podía ser así, ¿no? Yo me di cuenta
que limitar la cantidad de herramientas, de fuentes en las cuales el ejercicio del historiador puede realizarse, pues era un error, ¿no? La gente que ninguneaba desde las historietas hasta las telenovelas, ¿no? O incluso el cine, había algunos profes sí, que de repente, o sea, el cine no puedes hacer, claro que se puede hacer historia del cine, no solo historia de la evolución de ese arte, ¿no? Del séptimo arte, sino utilizar las propias películas, los propios documentales como fuentes para el quehacer del historiador. Entonces, te digo que un poco las herramientas de análisis que se me brindaron, pero también en ese sentido la curiosidad y la voluntad de decir, de probar que sí se podía hacer. Entonces, yo creo, okay, yo creo que la relación que existe en esto y la validez que tendría el por qué acercarnos a estudiar la historieta es porque nos puede decir un montón de cosas. Si sabemos preguntarle, yo creo que nos puede decir un montón de cosas en el contexto histórico en el que se produjo, de quién las produjo y sobre todo también quién las consumió, porque hay historietas que fueron muy exitosas y otras que no lo fueron tanto. Te decía, yo creo que por un lado puede ser el desprecio, o sea, sí hay una actitud de desprecio por todo lo que son las culturas populares, desde el punto de vista de una idea de la historia como los acontecimientos de los grandes hombres. Ya sabes, esta idea, ¿no?, muy decimonónica, ¿no? Tomás Carlyle y los héroes y los caudillos y demás, pero hay corrientes de la historiografía, como la historia social, como la misma historia cultural, que ponen el ojo justo en estos procesos de las clases populares, ¿no? Los imaginarios colectivos, la creación de estereotipos, incluso la construcción de una mitología nacional, ¿no? Al final de cuentas, pues los referentes que hay siempre son los Zapata, los Villa, los Hidalgo, ¿no? Entonces, esta situación a mí lo que me lleva a decir por qué había un prejuicio es, por un lado eso, pero avanzando en el camino me di cuenta que es también porque no hay las herramientas para acercarse a analizar. Entonces, por un lado es, lo ninguneo, no lo considero digno de mi atención, pero además no sabría cómo aproximarme a él. Y sí, es un reto desde la historia, al menos en sociología yo sé que tienen herramientas, en semiótica tendrán las propias, pero en el caso de la historia no diría que hay una metodología única, pero sí hay muchas posibilidades de estudio y sabemos, como había dicho hace un momento, qué preguntarles y cómo hacerlo. Entonces yo puedo decirlo, sí se pueden utilizar como fuentes históricas las historietas. Mira, yo justamente el recorrido que inicié, pues a mí me gustaban las historietas, y digo, prácticamente desde adolescente, ¿no? Y sobre el mainstream, ¿no? Que es a Marvel, DC y demás, cuando empiezo ya a explorar otros universos y a darme cuenta que hay temas, no diría más serios o menos serios, ¿quién puede juzgar la seriedad? ¿No? Arkham Asylum es una historieta de Batman, pero con unos temas bien serios, ¿no? ¿Quién está de acuerdo en el mundo? El Joker o Batman. Entonces, cuando me doy cuenta que hay la posibilidad de contar otras historias desde el cómic, yo digo, aquí hay algo que se puede explotar, aquí hay algo que hay, si le prestamos la atención debida, nos puede dar respuestas, digo, del contexto en el que se produjo, de explicarnos un momento histórico. Te digo esto porque yo llego justamente pues con muchas ganas, pero con pocas habilidades ya propiamente para analizarlas. Y me encuentro con varios puntos teóricos, pero yo digamos que uno en el que confío mucho porque lo he usado para la investigación particularmente de una historieta mexicana, Adelita y las guerrillas, me ha servido mucho el trabajo realizado por un historiador español, gaditano él, Joaquín Rodríguez Moreno, que ha desarrollado una serie de estudios de varios personajes de la Marvel. Tiene un libro completo, ¿no?, sobre los personajes de Marvel en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las pistas que él te va dando para analizar empataron mucho, te digo, con la formación que yo tenía, pero también me abrieron un abanico de posibilidades. Por ejemplo, cuando él se aproxima a estos cómics de la Marvel, pensemos en el Capitán América, ¿no?, en el Submarinero, Namor y demás, él nos dice que hay que conocer el contexto en el que se producen, ¿sí? Eso es indispensable, ¿no? Si no, no podríamos justamente lo que ocurre hoy en día, ¿no? Al ser anacrónicos en nuestro análisis y encontrar
misoginia, racismo, es decir, una serie de valores que ya no son compatibles con los que el día de hoy tenemos, pero que en su momento pues eran los que predominaban, ¿no? Era la hegemonía cultural de ese momento. Entonces él nos dice, un primer, digamos, paso a dar es tratar de despojarse de los prejuicios que puedas tú tener, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Es imposible separarse de lo que uno, de la forma en la que uno ve el mundo. Pero cuando tú te acercas a esta posibilidad de hacerlo a un lado y decir, bueno, ¿qué se está produciendo? ¿Cómo se está produciendo? Y él pone mucho el énfasis en un texto muy, muy interesante, que es, sí, el título sería Nuestro reflejo en las viñetas, un texto, la verdad, que me impactó mucho, justamente en cómo estos mensajes que producen las industrias culturales, como lo puede ser la propia industria de la historieta, son aceptados o rechazados por la sociedad. Es un poco lo que decía hace rato, porque hay historietas que triunfan y otras que no, ¿no? Pensemos en un Calimán, es un personaje con toda una mística, ¿no? De Medio Oriente, bueno, particularmente de la India, ¿no? Pues la diosa Kali y demás, que a lo mejor no empataría con los códigos culturales del México de los 60, de los 70, pero que todo lo contrario, triunfó. Ahí está la maldita vecindad con el Tolín y sigue siendo referente, ¿no? Entonces, él dice, tú tienes que aproximarte, y es un poco la guía que yo he tenido, al cómo se produjo, quiénes están detrás. Tiene una parte que a mí me encantó mucho, que de hecho la voy a retomar, como tú me mencionabas, aquí también hay los acordeones, ¿no? Para no olvidar nada. Justo lo que leía en la tarde es cuando él nos menciona que tendríamos que situar a la historieta, a cual sea la que estemos analizando, en un momento específico para no tener apreciaciones equivocadas. Uno de los puntos que él menciona y que a mí me han servido mucho para no descontextualizar, para no caer en la trampa del anacronismo, sería tratar de entender el sistema de producción bajo el cual se ha creado. Muchas veces tenemos esta idea, ¿no? Un poco romántica, de que el dibujante de historieta, el guionista, están ellos en su taller y cuando les viene la inspiración, no, esto se trataba de una industria capitalista en toda la extensión de la palabra, ¿no? Con una producción, maximizar los beneficios y abaratar los costos, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer ese ejercicio, es decir, que requieren elementos también de historia económica, cómo analizas los números, ¿no? Se dice muy fácil, Calimán tiraba 2 millones de ejemplares mensuales. Bueno, sí, claro, semanales, ¿no? La cifra que se maneja entre 1.8 a 2 millones. Sí, claro, eso implica una cantidad de papel medible en toneladas, o implica una cantidad de horas de trabajo que evidentemente no respetaban la ley federal del trabajo, ¿verdad? Y había unas jornadas extensísimas, ¿no? Implica unos acuerdos que están todavía muy opacos con la Unión Nacional de Boxeadores, por ejemplo, porque se repartían más de un tiraje de determinado cómic que de otro. Entonces, estas claves, porque no es una receta la que da José Joaquín Rodríguez Moreno, al menos en este artículo que te comento, no las da, pero sí arroja indicios, un poco como Carlos Ginsburg, esta idea de empezar a seguir un rastro, si ese rastro te lleva a buen puerto, darle continuidad, pero si te estampas con un callejón sin salida, pues seguir hacia otro lado. Y otro te compartiría, ya para cerrar un poco esta parte, sería también el considerar a la historieta, él lo menciona como un peligro, considerar una historieta, la que sea, argumentalmente ridícula, hasta que tú la veas y ya esto de plano es un sinsentido, que repito, aquí encuentro patrones que hoy en día pues ya no serían viables. Yo recuerdo mucho en un ejercicio en la facultad que analicé no solo Capitán América, otras historietas de la época de la Segunda Guerra Mundial, la época de oro, y oh sorpresa, veo simplemente en las portadas de Capitán Marvel, de Shazam, de DC Comics, representaciones de población afroamericana sumamente ridículas, ¿no? O sea, ¿no? Bastante, bueno, infrahumanas, ¿no? A las representaciones que había. Entonces, es lo que decía, si yo voy con el prejuicio, ay, ahí estaba el racismo. No, no, no. Si yo voy con esta idea de cuál es el argumento, ahí el argumento era que las personas negras, los afrodescendientes, no querían ir a la guerra. Entonces, Capitán Marvel los estaba convenciendo de que fueran a la guerra, que tuvieran valor y fueran a la guerra. Entonces, si yo la veo desde mi horizonte histórico y la encuentro ridícula, la dejo de lado. Pero si yo, por el contrario, comprendo, no subestimo, sino busco comprender los temas que aborda,
creo que puede ofrecerme respuesta. Y así por el estilo. Por eso Rodríguez Moreno para mí ha sido como muy importante. Están otros teóricos, procuro leer algunos también los contradigo, el caso de Scott McCloud, yo no estoy nada de acuerdo con la definición que él da de la historieta, la considero como muy ambigua, o sea, cualquier cosa puede ser una historieta según Scott McCloud. Soy más cercano, y así lo menciono yo, a la escuela de análisis española, ¿no? Desde Román Gubern, Javier Coma, el propio Rodríguez Moreno, Gerardo Vilches, que sé que anduvo por acá de invitado, ¿no? Un maestrazo también, Gerardo Vilches. Entonces, en ese sentido, situar históricamente al cómic, no solo sus orígenes, sino entenderlo como un producto cultural propio de la modernidad actual, ¿no? Propio de la modernidad industrial, ¿no? Ya no actual, en ese momento industrial, bueno, aparentemente estamos en un horizonte post-industrial, pero en ese momento el ritmo de producción no era muy distinto al de las fábricas, ¿no? Al modelo de la Ford, pensemos. Entonces, a mí eso me ha ayudado a tratar de comprender, no a juzgar, sino a comprender. Ya cuando te vas encontrando, pues de repente anécdotas, ¿no? Como un José García Balseca, el coronel García Balseca, dueño de Editorial Juventud, de los Pepines y demás, que secuestra, ¿no? Que manda mantener detenidos a algunos dibujantes que querían pasar con la competencia, pues ya no te extrañas, ya no lo tomas como algo chusco, ¿no? Ay, mira, ay, qué ocurrente era el coronel, sino que lo sitúas dentro de un horizonte de competencia capitalista. Eso para mí ha sido clave, ¿no? Porque si no, entonces ya no lo vuelvo algo exótico, ¿no? Sino lo sitúo dentro de su propia estructura de producción. En el caso de la problemática de la historia, superando el prejuicio que hay para estudiarla, que realmente son muy pocos. Yo, te soy honesto, ahora veo más gente interesada, gente que admiro, que has tenido aquí también, ¿no? De invitados, el caso de Manuel Espinosa o de Laura Nayeli Hernández, los veo en ese sentido, abriendo esa brecha para el estudio. Pero sí creo que todavía desde la academia no hay la suficiente voluntad para abrir los espacios. Hay una cerrazón para seguir continuando esta historia política, esta historia económica, ¿no? Muy centrada en el análisis de datos, pero pues que los datos no están en abstracto, ¿verdad? Porque si yo hago una historia económica, no sé, de la comercialización del maíz, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Puedo ver ahí las estadísticas y demás, pero si yo digo, bueno, ese maíz alguien lo consumía, ¿verdad? Ese maíz, y empiezo entonces a darle una amplitud más amplia, a ensanchar sus dimensiones, ¿no? Puedo hacer lo mismo con el caso de historieta. Yo puedo decir, bueno, está el caso de Irene Erle, mitos y monitos, que da igual un montón de datos, ¿no? La estadística de los tiras, se agarra mucho el caso de Promotor acá, que traían los que traían Calimán, ¿no? O incluso la historiética, ¿no? También que hace estos análisis como muy estudios de caso, ¿no? Que conoce. Pero a final de cuentas también habría que situarla justo en su momento, no nada más quedarte con aquí hay un papel que avala, sino yo creo que falta incluso imaginación, o sea, imaginación para decir, yo alguna vez escuché, no creo que fue Armando Bartra quien lo mencionó, pero puedo equivocarme, por eso no lo puedo afirmar categóricamente, que decía, es que hay que tener en cuenta que el Pepín del miércoles, ¿no? O sea, Pepín que llegó a tener publicación diaria, decía, el Pepín del miércoles lo compraba alguien 10 centavos, pero suponer que solamente la persona que lo pagó lo leyó es un error, porque había incluso este sistema de préstamos, había incluso establecimientos que te rentaban, ¿no? Los pepines para la lectura. Entonces, ese solo ejemplar, o sea, ese único ejemplar, no el tiraje de ese día, sino ese solo ejemplar, ¿por cuántas manos pasó? Y creo que al historiador tan acostumbrado a no poder decir una coma sin tener tres fuentes que lo avalen, le cuesta la imaginación. Ahora, no podemos caer en la especulación tampoco. Tenemos que situarnos en un justo medio. Entonces, yo diría, en el caso de las artes, como tú lo has mencionado, pues podría ser no considerarlo, de entrada no considerarlo un arte, ¿no? Esto que me comentabas de ganar, ¿no? Esta idea de ni vayas a decir que eres historietista, ¿no? Pero en el caso de la ciencia histórica, yo creo que la principal problemática y que a lo mejor en la divulgación más
digamos, más suave, ¿no? Un post en Instagram, ¿no? Lo que puede suceder es, uno, lo que ya habíamos advertido, que es caer en lo anecdótico. Yo también podría contar anécdotas, y tengo un montón, yo encuentro una cosa, la registro, a veces hasta registro fotográfico si tengo la fuente en físico, o incluso un screenshot, ¿no? Ahora estamos en época digital, lo registro, digo, bueno, mencionar esto, ¿cuál sería como el propósito? O sea, bueno, un dato chispa, Rius pensaba esto de Yolanda Vargas, que hace poco yo mismo hice un post, voy a hacer una autocrítica, ¿no? Yo hice ese post de Rius opinando de la narrativa gráfica mexicana de esa época, estamos hablando de mediados de los 70, ¿no? Diciendo que era una copia todo de la industria americana y demás. Bueno, ¿cuál es el propósito? Y yo nada más lo dejo como en el dato anecdótico, pues qué padre, ¿no? Cuántos likes, ¿no? Qué difusión tuvo. Pero si a lo mejor sigues seguir usando ese ejemplo, bueno, entonces nos habla de que Ríos se sitúa frente a una industria que él ve ya en decadencia y dice yo propongo, y ahí vemos toda la Biblia. Bueno, yo traje por acá unos ejemplares, ¿no? De Ríos, o sea, yo me formé leyendo Ríos, ahí está el manual del perfecto ateo, la famosa truculenta historia, es decir, cuando amplías, es lo que te decía, ensanchar las dimensiones, creo que es parte del reto que todavía tenemos pendiente, porque segmentamos, y eso a mí particularmente en la Academia de Historia, digo, no vengo aquí a quejarme, ¿no? De marco de referencia, ¿no? De donde yo mismo vengo, pero sí alzar la voz y decir, tenemos esta idea totalmente absurda de aproximarnos al estudio de la realidad pasada, pero desde dimensiones aisladas. Yo voy a estudiar la política, y entonces el otro dice, no, yo lo económico, no, yo lo cultural. Cuando, por usar el término gramsciano, se trata de un bloque histórico. Todo está forma parte de un mismo sistema. Entonces, ese para mí sería el principal error. Ok. Mira, te doy ahí la contrarréplica. Sí, y creo que se da en todos lados, es decir, no solo los que nos dedicamos desde la historia o desde la formación histórica a analizar historieta, creo que pasa con muchos fenómenos, esta situación de la idealización, pero también creo o pienso que debe hacerse el ejercicio crítico. Si no hay un ejercicio crítico, no se puede avanzar. Y entonces todos tendríamos, o sea, ahí están los puros cuentos, o sea, en algún momento alguien decía, bueno, puros cuentos ya es el punto de referencia. Y sí, estos tumbaburros, ¿quién va a tener ahora el tiempo, los recursos? ¿No? Yo creo que ni con 3 becas con así te pueden volver a hacer unos puros cuentos como estos que sacaron Juan Manuel Aurrecoechea y Armando Bartra, pero entonces ya, como ya está acabada la hora, pues vámonos y ya bajamos la cortina. Yo creo que tendría que hacerse un ejercicio crítico, y el problema es que nos da miedo la palabra crítica. Crítica no es ir a desprestigiar al otro, yo no voy a decir, a ver, no estoy de acuerdo con lo que Aarón dice, y entonces lo descalificamos, ahora que está tan de moda la cultura de la cancelación, sino todo lo contrario, ¿por qué Aarón dice lo que dice? ¿No? En historiografía esa es una pregunta clave. ¿Por qué alguien escribió lo que escribió? Si es un documento escrito, pero si ahora está en una situación audiovisual, alguien dirá, ¿y por qué estás entrevistando o estás conversando con Emilio, ¿no? Y el que, a ver qué ha escrito, qué ha revisado, y entonces caemos en esta situación de, como yo, y se vuelven también los nichos, ¿no? De personajes, de épocas. Yo estoy muy consciente de eso. Creo que hay voluntad de ampliarse. Hay una voluntad, tú decías, a lo mejor en lugar de ampliarse, se está reduciendo. No, yo sí creo que la crítica no nos debe de asustar. A mí me pueden leer, yo estaría encantado de que alguien me diga, oye, Emilio, en tu artículo te encontré 3 errores, yo ya me encontré 4. O sea, yo solito después de que lo publicaron dije, hijo, esto salió mal y ahora hay que rehacer el trabajo. Entonces, si yo me dijera, no, este artículo ya está acabado, perfecto, no, todo es perfectible, ¿no? Desde la historia me queda claro que no hay una última palabra. Yo creo que abrir espacios como el tuyo, como seminarios de estudio, hace poco acabo de estar en el espacio que tiene la doctora Telma Camacho, de la Universidad de Hidalgo, me invitó al seminario, y yo me doy cuenta de que hay esta posibilidad de dialogar con los otros, y que no es repartirnos el botín. Tú estudias a fulano, tú a José G. Cruz, que es mi caso, es el personaje, o digamos el autor que a mí me ha interesado estudiar,
y entonces nos repartimos el botín. No, yo creo que justamente si yo me encontrara con 3, 4, 15 estudiosos más de José G. Cruz, de verdad, lo digo, Aarón, estaría encantado, porque a lo mejor lo que está viendo la otra, lo que está viendo el otro, no lo estoy viendo yo. A lo mejor ya dieron ellos con puentes que yo no he dado, y hay un intercambio. Yo, que sea por mi ideología política, yo soy comunista, yo soy de la idea de que encuentras un material, hay que compartirlo, la información es de todas, porque la hemos producido entre todas. No hay una situación que nos lleve a privatizar el conocimiento, todo lo contrario, tendría que ampliarse. Yo, por ejemplo, sé que están las versiones de puros cuentos en digital, y durante la pandemia se abrió un espacio en Facebook, el grupo de apoyo de búsqueda bibliográfica, ¿no? Era un espacio amplísimo, amplísimo, donde todos subían materiales. Yo, en cuanto vi que estaban los cuentos, los bajé, los tengo en mi drive y los he compartido por lo menos 4 veces con compañeros que me dicen, estoy investigando, vete, porque es una referencia obligatoria, sí, pero pues, ¿cuántos ejemplares hay? O sea, no está al alcance de todos y tendría que estar, así con las tesis doctorales, así con los artículos que vamos sacando, tendrían que estar al alcance de todos. No es solo la divulgación, sino de verdad socializar el conocimiento. Ese es el reto. Y bueno, esta es meramente de portada, lo que decía, toda mi vida me he considerado, al menos desde los 12, 13 años que ya uno más o menos empieza a tener conciencia del mundo, lector de historietas. Ahí obviamente lo que te conté al principio, pues lo más comercial, que los superhéroes de la Marvel, los superhéroes de DC Comics y demás, y conforme fui avanzando en un camino, pues llega a uno a tópicos ya más, te decía, no serios, ¿no? Realmente, pero sí distintos, ¿no? Darte cuenta que hay otra amplitud, ¿no? Pensemos en un Sandman de Neil Gaiman, Watchmen, ¿no? Que para mí fue ahí una revolución de decir, bueno, se pueden contar también este tipo de situaciones. De hecho, cuando leí Watchmen, en 2010, 2011, en la época en que salió la película, fue para mí un impacto, porque ya desde esa época tenía yo mucho gusto por la historia, ¿no? Por el pasado, sobre todo el pasado inmediato, ¿no? A mí el siglo XX me apasiona demasiado, y entonces, bueno, veo Watchmen, ¿no? Esta situación de la Guerra Fría, y digo, aquí se podría hacer algo, ¿no? Un estudio interesante. Obviamente en esa época pues no contaba yo con herramientas de nada, y como te comenté, en la FESA Catlán, ya en la parte final de mi formación, en los últimos años, hicieron un evento, por ahí tengo yo todavía así que la información de aquella época, el tríptico, ¿no? Que se repartió de ese coloquio interdisciplinario. Entonces, ahí en ese coloquio es donde yo precisamente voy como espectador, ¿no? Realmente, y he de decirlo, no hubo mucha convocatoria, como que incluso digamos, había, digamos, oferta de varias carreras, ¿no? O sea, podía ir en siquiera de historia, de psicología, de todas las carreras de derecho, ¿no? Que hay un montón ahí en Acatlán, en el servicio completo, y vi poca gente, ¿no? Yo desde que vi la crítico con la información, dije yo tengo que ir a ese evento. Por ahí hasta pedí que me adelantaran un examen, ¿no? Y bueno, para poder estar los 2 días, iba a ser el día 29 y 30 de marzo. En ese evento fue donde precisamente yo conozco a la doctora Telma Camacho, ella tiene una presentación, conozco a otros personajes, a otros estudiosos de este mundo, y al final yo me acerco precisamente con la doctora Camacho Morfín, le digo, mire, yo soy, o intento ser, ¿verdad?, estudioso del noveno arte, y pues quisiera saber si tiene alguna recomendación, así que denme una luz, ¿no? Para entrar a estos estudios. Y ella amablemente me invita a su seminario. En aquella época era presencial, entonces como ella venía de la Universidad de Hidalgo, me dice, es presencial y estamos allá en la UAE, en Pachuca Hidalgo. Me dice, si tú puedes hacer el viaje, pues serás bienvenido. Yo hago el viaje ahí odiseico, llego hasta Pachuca y hablo con la doctora. Obviamente ya habíamos cambiado un par de correos con otros compañeros, ¿no? Y me doy cuenta que en esa época yo traía un tema ahí de analizar, ya sabes, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, particularmente el caso de la producción de historieta Marvel, sobre todo en Marvel, cómo había estado en manos de la comunidad judía, ¿no? Los grandes autores de aquella época, bueno, Jack Kirby, Joe Simon, el propio Stanley, formaban parte de la comunidad judía,
y pues yo ahí encontraba un material muy interesante, ¿no? Para explicar alguna dimensión de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cómo estaba esa comunidad, pues viendo los acontecimientos que estaban llevando a cabo. Bueno, yo platico esta idea y es precisamente la doctora Selma Camacho la que me hace esta invitación, ¿no? Y justamente lo que decíamos hace rato, desde el ejercicio crítico, me dice, bueno, finalmente, ¿cuántos trabajos ya pueden haber sobre esto? ¿No? Yo en aquella época no había dado con toda la bibliografía que ahora conozco, no te voy a decir que la domino toda, que la he podido revisar toda, pero sí que al menos la conozco, y sí tenía razón, no había mucha información ya sobre este tema que a mí me parecía súper novedoso, y ese día que me hace la invitación a estudiar historieta mexicana. Entonces, cuando me lo dijo así en Pachuca Hidalgo, ¿no? Yo dije, bueno, ¿y aquí para dónde, no? Literalmente lo pensé, porque dije, bueno, aquí como voy a regresar a mi casa. Me hace la observación de que vea el puros cuentos, ¿no? Que te mostraba hace rato, y me dice, revísalo. Justo lo que llama hace rato, dice, revisa ese amplio catálogo y ve qué llama tu atención. Así lo hice y vi con Adelita y las guerrillas de José G. Cruz. Entonces, aquí ya llego yo a un punto donde veo algo que me despierta mucho interés, así como lo habían hecho en su momento, pues el Capitán América, que los X-Men y demás. Llego yo a esta historieta y empiezo a rascarle y de verdad, con lo poquito que pude así superficialmente ver, obviamente me leí todo lo que pude de puros cuentos que tratara de Adelita, empecé a buscar otras fuentes, ahí también doy con el trabajo de Eduardo Soto, que es un gran divulgador, que tiene una gama de libros, ¿no? Que él mismo realiza a partir del acervo que tiene ahí en el MUCAI, que él es el director de la caricatura de la historieta allá en Morelos, y empiezo así a abrir lo que te decía justo al principio, a darme cuenta que, bueno, yo no conocía nada de eso y empiezo a interesarme, que ahí yo creo que eso es clave, porque no lo vi nada más como, mira, una curiosidad, pues estaba esta historieta dentro de un mundo, ¿no? Un multiverso que decíamos hace rato. Y entonces empiezo yo a eh, eh, profundizar en estos estudios y para mí sí fue algo bien importante este número tan valioso, tan raro, ¿no? Que es este crossover que se avienta José G. Cruz sin pedirle derechos a nadie, no hubo ningún acuerdo ahí entre la Juventud, ¿no? de Barseca y la DC Comics, que eran los dueños de Superman, que acá se publicaba con el nombre de Superhombre, y de buenas a primeras él se avienta este cruce a través de Eduardo Soto, y te voy a contar cómo conozco a Eduardo Soto. Tengo yo contacto con Griselda Cruz, hija del maestro José G. Cruz, y ella tiene a bien compartirme este número completo. Yo lo tengo completo y también está la posibilidad, te digo, de darlo a conocer, que esté ahí. Tengo la idea, como son las imágenes, ahorita, bueno, transformarlo en PDF, lo que pasa es que no lo encontraba, tenía muy revueltos mis archivos de Adelita, y ya hace poco lo reuní, ya le puse página tal, y es esta posibilidad también pues, de compartirlo. Este número yo solamente lo había leído, o sea, sabía de su existencia por el texto de Anne Rubinstein, ¿no? Del Pepín a los agachados, y dije, ¿a poco eso pasaba, no? O sea, eso es, como no hay imágenes en el texto de Rubinstein, bueno, sobre esto particularmente, dije, no lo creo, ¿no? O sea, se me hizo algo muy, muy increíble. Te digo, yo venía de este mundo del mainstream, claro, conozco a Superman, te diré que no es de mis superhéroes favoritos, no le veo mucho chiste, pero por supuesto que todo el mundo sabe quién es el Hombre de Acero. Yo dije, y un escritor mexicano se aventó a ponerlo, y no, eso es revolucionario, o sea, eso es un crossover, ¿no? Y digo, rompe esquemas. Cuando la señora Griselda Cruz me dice, no, claro que está, es el Pepín número 409, como bien lo cita Anne Rubinstein, en ese sentido hace muy bien la cita, me imagino que ella tuvo acceso a este número en la hemeroteca, que es lo que menciona en el fondo que tiene la hemeroteca, me lo muestra y lo comparte conmigo, me dice, Emilio, te lo envío completo, se alcanza a ver, de hecho, en la primera imagen donde vemos a Superman corriendo, atrás es el fondo, dice, tomó las fotos ella en su sala, ¿no? O sea, lo que está en el fondo es su sillón, probablemente, ¿no? Entonces me dice, te lo comparto, yo sé que esto te va a estimular mucho para seguir estudiando la obra de mi papá, así me lo dijo, ¿no? Tuve yo conversaciones con ella, muy amable, me dijo, estoy yo radicando acá en Jalisco, cuando quieras, eres bienvenido. Esa época fue 2019, ya andaba yo ocupado en otros menesteres, que vino la pandemia, es fecha que no he ido yo a visitar a la señora Griselda Cruz. Hace un par de años todavía me envió un mensaje, Emilio, espero que estés muy bien, sabes que cualquier cosa que necesites,
pues por acá andamos. Para mí fue muy valioso, no solo que me compartiera esto, ya estamos tardando con la digitalización de los materiales, esto tenía que estar así al alcance, sobre todo en esta época que yo pienso en los niños, los adolescentes, ¿verdad? Que están todo el tiempo en las redes, sería fascinante que pudieran estar leyendo esto y darse cuenta, o sea, ahí es un poco también lo que a mí se me haría interesante, un fenómeno interesante de estudio, cómo leerían estas generaciones esas historias, ¿no? O sea, el caso de Superman pues, es llamativo porque es un personaje omnipresente, ¿no? Cada 3 años hay película nueva y se lo rebotean todo el tiempo, y las series y las caricaturas, pero pensemos un capítulo así de Adelita, ¿no? Uno aislado. ¿Qué les diría? ¿Se sentirían identificados con sus historias, con las convenciones sociales que están presentando? Entonces, yo creo que esa parte es algo que tenemos pendiente. Sé que hay compañeras y compañeros trabajando desde la divulgación, que esto esté más accesible, pero sí creo que se necesitaría un esfuerzo institucional, o sea, que sea el caso de la hemeroteca, que tiene el fondo más completo, por no hablar de las colecciones privadas. El propio Jaime Jovian decía, tengo yo mi colección ya muy amplia, ¿no? Ya de una cantidad importante. Luis Gantús, que es otro gran coleccionista. Gantús, yo creo que debe tener materiales que no se conocen ni siquiera en hemeroteca, o que a lo mejor son súper escasos, y otros coleccionistas privados que no podríamos obligarlos, ¿verdad? Pero sí tendría que haber un acompañamiento institucional, te decía, para que esto esté al alcance de todos. Y ahí sí, yo creo que el fenómeno, te decía, interesante de ver es, una, que habría gente que las fuera a leer, y otra, si eso aumentaría el interés de los estudiosos para considerar la historieta. Pues a mí con Adelita, he de decir desde mi propia experiencia que fue así. Llego a este simposio internacional que se realizó en febrero del 2018. Realmente yo pensando que ni siquiera me iba a quedar, yo iba empezando en este mundo, envié mi respuesta a la convocatoria que habían sacado. ¿Cuál es mi sorpresa? Yo dije, bueno, voy a estar por ahí en una de las mesas. Yo ya había participado dentro de Acatlán en conversatorios, en coloquios, o sea, no me daba miedo, pues, subirme a una mesa. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que no sé si porque fuimos pocos, que al final sí supe que fue muy reducida la cantidad de personas que participaron, pero que me van poniendo al lado de estos dos grandes estudiosos de la historieta. O sea, me sentaron en ese momento y pude dar yo mi charla de 15, 20 minutos al lado de Armando Bartra y Eduardo Soto del Metiche, al que le mandamos un saludo. Entonces, yo en ese momento, bueno, me quedé muy impresionado, ¿no? Yo dije, aquí hay algo que se puede perseguir, ¿no? Al final me acerqué con el maestro Barta y con el maestro Soto, les comenté. Barta sí me dijo, bueno, también, ¿no? Lo que pueda apoyarte. Y Soto, te decía hace rato, es quien me facilita el contacto con la señora Griselda Cruz. Por eso siempre voy a estar muy agradecido con el buen Eduardo Soto, y cada que coincidimos, cuando él viene a hacer eventos a la ciudad, procuro asistir y pasar a saludar al buen Metiche. Entonces, justamente esa oportunidad que se me dio de estar en un evento, ¿no? de tal magnitud, y para mí lo especial, bueno, Armando Bartra, que es uno de mis grandes ídolos, yo de gran quiero ser como Armando Bartra, es muy estimulante. O sea, yo vengo justo de esta situación de voy empezando. Yo recuerdo lo que presenté hace poco, veía otra vez ese PowerPoint y dije, híjole, hasta el diseño me quedó bien rascuache, la verdad, no muy, se veía que iba yo empezando, y debutar, ¿no? Como investigador de la historieta al lado de estas personalidades, pues fue un hitazo para mí. Me pongo a trabajar y es justamente cuando ya toca como buen historiador ir a hacer trabajo de archivo, y empiezo a visitar la Hemeroteca Nacional, porque si bien la señora Griselda Cruz, eso fue un poco después, esto fue en febrero. Yo tengo contacto con la señora Griselda Cruz por ahí de septiembre, octubre, y unos meses antes yo ya empiezo a visitar la Hemeroteca Nacional. Empiezo pues desde cero, porque incluso aunque está el catálogo, tú vas muy a ciegas, no sabes realmente como qué es lo que estás, dónde está más bien lo que tú necesitas, ¿vale? Entonces, tiene el catálogo esta posibilidad de buscar, porque son unos tomos así grandes, y doy justo con el que necesitaba. Digo justo con el que necesitaba, de nuevo, porque yo no sabía cuál era el que necesitaba,
pedí 3, de esos 3 empiezo a revisar 2, no encuentro un material de Adelita, y es en el tercer tomo de estos que te prestan, porque solo te prestan 3 al mismo tiempo, tienes después que ir a devolverlos, hacer otra vez el papeleo y te dan otros tomos, que encuentro ya los números de Adelita, digamos que yo ya tenía más o menos ubicados, y empiezo a indagar en el trabajo de Adelita, a darme cuenta que José G. Cruz es un visionario, no puedo calificarlo de otro término que no sea visionario, puesto que hace un montón de cambios en la historieta, ¿no? Adelita aparece en Paquito 1939, un detalle que dentro del Puros Cuentos tomo 3 aparece equivocado, ellos mencionan que es en 1936, este detalle se tiene que corregir, es 3 años después, en 1939, y además cambia la numeración, se reinicia, son 41 capítulos dobles, estos vienen a ser como 20, y que se habían publicado en Paquito y después se trasladan a Pepín. Hay incluso ahí un intento de irse con la competencia de José G. Cruz, con Herrería, en el Chamaco Chico, pero no se concreta, se va al Pepín y relanza Adelita en las guerrillas. Entonces, vamos a revisar un par de imágenes, es esta de acá, en el número 260 de Pepín, donde José G. Cruz relanza Adelita. Entonces, yo empiezo a encontrar un montón de información, te digo, llevo registro, ya había presentado lo del simposio, y en esa ocasión uno de los coordinadores me hace la invitación, Álvaro Hernández, también con el que siempre estaré muy agradecido por aguantar y apoyarme ahí con las correcciones del trabajo, me hace una invitación a que lo que yo presenté se transforme de una ponencia a un artículo. Este artículo apareció, ¿sí? Ok. Este artículo apareció publicado en línea, ¿no? Y más adelante Álvaro me invita, me dice, bueno, ya está el texto, te digo que fue un proceso que se extendió a lo largo de 2019 y 2020, y sobre todo con la pandemia, pues esto también se atrasó bastante, y él me hace la invitación que para mí ya fue, uh, digamos, un momento de culminación de, particularmente de esa investigación, que es mi ensayo, mi artículo, pudiera publicarse dentro de un libro que Álvaro Hernández estaba armando para editarse en Japón, que es este que tienen en la pantalla. Un texto que yo creo que está, el video está apagado, voy a ver, está por acá el material. Me envió 2 ejemplares, Álvaro, bueno, a través del correo, envió 2 ejemplares, una edición preciosa, ¿no? Con imágenes del Mucay, ¿no? Que dirige Eduardo Soto, y también de la colección de Armando Bartra, que llevó a estos 2 grandes a Japón, a hablar de esto, porque en Japón hay mucho interés sobre la historieta nacional, y también me tocó un premio también nada despreciable, que es el poder haber aparecido en este texto. El inconveniente para mí es que se publicó en japonés, evidentemente, entonces como yo no sé japonés, ¿verdad? Tengo ahí dificultad para leer mi propio artículo, pero están los créditos correspondientes, o sea, me mencionan, las imágenes que yo fui a rastrear a la hemeroteca aparecen, y te digo, para mí fue esa culminación. O sea, yo dije, tengo ya un conocimiento sobre esta historieta en particular, que ya me ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Esos viajes a la hemeroteca, yo vivo en el norte de la ciudad, y bueno, desplazarse hasta CEU no puede hacerse tan frecuentemente, pero con la voluntad en ese momento se logró el ejercicio también de redactarlo con las características que te pedían y demás, y apareció, y también la autocrítica que no puede faltar, ya que lo veo, digo, bueno, aquí ya me detecté un error, aquí un error así de dedazo, ¿no? Como se dice popularmente, que se ahí se me fue, y otro que sí de plano es un error de fecha, ¿no? Justamente por lo que te decía, no había profundizado lo suficiente, y ahora quiero seguir trabajando en esta información que tengo de Adelita,
y buscar dónde podría esto publicarse. Evidentemente no tendría que ser solo desde un esquema académico, una revista especializada, sino en algún punto que pudiera darse difusión a este cúmulo de información que ya se tiene, ¿no? Por ahí en TVOsfera hay la posibilidad que puedes también tú subir la información, hacer las citas, ¿no? De determinada historieta o de los personajes. Ya también les detecté un par de errores a los de TVOsfera, al menos a los que analizan Adelita y las guerrillas, que yo tengo forma de probar que también hay un par de fechas que están mal. Entonces, no es desde una situación, como decíamos hace rato, decir, ay, les voy a probar, sino ampliar la información y contribuir, porque finalmente esto nunca va a acabar. Te digo, el día de mañana alguien con una colección más completa de Adelita me podrá probar que la fecha que yo doy a lo mejor es inexacta, o que yo estoy considerando nada más hasta tal numeración, pero él tiene el que seguía y también ahí hay Adelita, porque eso se complica cuando estudias historieta porque no hay fondos completos. Entonces, está todo segmentado y dice, bueno, de aquí a acá se sabe que hay, y acá ya no podemos estar tan seguros. Entonces, ese es un poco el reto. En el caso de ese de la Vasconcelos que te digo, yo me di cuenta por el público que tuvimos, o sea, yo llevé mi porra, ¿no? Fue mi novia, fue incluso mi asesora en ese momento, la maestra Alicia Púa, que también le agradezco que pudiera darse el tiempo de ir. Yo tenía, bueno, te voy a contar hasta la anécdota, ¿no? Voy a regresar un tantito con esta de parte. Estaba yo tan nervioso, lo tenía ahí a los estudiosos, y además muy amables ambos, digo, Soto facilitándome ahí el contacto, Armando Bartos también me dijo que en lo que pudiera apoyarme, que bueno, él me dijo, me da gusto, ¿no? Que nuevas generaciones se interesen. Estoy yo en mi presentación y en una parte hablo del puros cuentos, entonces, no, en un ataque de emoción me salgo del guión, ¿no? Y digo, por eso me da mucho gusto estar aquí y le cambio el apellido a Bartra con Aurrecoechea. Digo, aquí con Armando Aurrecoechea, autor junto con Juan Manuel Bartra, ¿quién que lo revuelvo? No, la vergüenza que pasé en ese momento, ¿no? Entonces decía, es en ese sentido un momento que para mí fue muy importante, pero que ya con la retrospectiva sí me puedo dar cuenta que fue un evento pequeño, o sea, no había muchas personas en el público, había muchos japoneses, de hecho, por eso me dio el doble de vergüenza porque Álvaro le estaba haciendo la traducción a unos visitantes de Japón que habían venido, habían viajado a México para esta serie de eventos, no solo fue parte de un evento más amplio, ¿no? De diálogo entre Japón y México, pero particularmente este de la Biblioteca Vasconcelos, los días que iba a durar del 1 al 4 de febrero, estaban ellos en visita y estaba Álvaro ahí traduciendo, bueno, les tuvo que explicar, ¿no? Que yo revolví los nombres. Entonces yo los tenía aquí enfrente y no mi asesor ahí enfrente. Bueno, ya superada esa situación, ¿no? Ese momento ahí de nerviosismo, me di cuenta que fue un evento realmente con poca asistencia. Yo dije, bueno, viene Armando Bartra, Soto tenía poco de conocerlo, ahora ya lo tengo, digo, cada que viene trato de pasar a saludarla, maestro Soto y demás, y me di cuenta que no tuvo ese impacto. Entonces yo dije, a lo mejor por eso me puse, y ahora caigo en cuenta, ¿no? Éramos poquitos los que participamos, a ellos los traen en calidad de expertos, ¿no? Bartra, que tiene el puros cuentos junto con Juan Manuel Aurrecoechea, no me vuelve a pasar, y Eduardo Soto, que bueno, la labor que tiene detrás del Mucay, ¿no? Las batallas que ha dado para tener por lo menos ese espacio donde que pueden, y él lo decía también incluso en la charla contigo y en todas las oportunidades que le prestan un micrófono, él dice, ahí pueden ir y ustedes investigar y hay una facilidad para los materiales a quien quiera que tenga interés en la historieta mexicana. Entonces, sí me doy cuenta que no tuvo como tal un impacto, o ni siquiera te diría que mediano, yo creo que muy, muy reducido para el tipo de evento que era, un evento de talla internacional, que me pude colar, yo siempre voy a decir ahí me colé, y en ese sentido, cuando se viene la posibilidad del libro, pues yo también era muy consciente porque Álvaro fue muy claro conmigo, me envió incluso por ahí unos formatos muy, muy curiosos de vaya, como un tipo de carta poder, ¿no? Para la gestión de los derechos de la difusión de libros. Es decir, a nosotros no nos dieron nada por haber aparecido en el libro.
Yo creo que sí, hay una ruptura generacional, ¿no? A mí me hace mucho sentido una expresión que leí de Armando Bartra, que digo, no, vale, lo sigo considerando mi gran referente, en esta revista de estudios latinoamericanos sobre historieta, donde dice que la gente, en el caso mexicano, ¿no? Con el advenimiento del neoliberalismo, a finales de los 80, cuando ya se instala un modelo político-económico distinto al del Estado benefactor que había estado vigente pues desde la segunda posguerra hasta la década de los 70, dice Armando Bartra, no es que la gente haya dejado de leer historietas ya en la época neoliberal, ¿no? Considerando desde Miguel de la Madrid 82, pero ya en el momento así cumbre con Salinas de Gortari, ¿no? Cuando Carlos Salinas de Gortari a través de este fraude electoral en 1988 se hace de la presidencia, junto con todo este grupo de tecnócratas que llegan con él al poder, dice Armando Bartra, estoy situando la expresión de Armando Bartra, no es que la gente haya dejado de leer historietas, es que simplemente dejó de leer. Entonces, yo creo que, y te digo, me hace mucho sentido, porque así se explicaría también esta separación. Yo pienso, y es parte del prejuicio de historieta, hay gente que cree que uno lee cómics, historieta, ¿no? Cuando se es niño, ¿no? Joven, y ya cuando estás en la prepa, en la universidad, es sospechoso que estés leyendo historietas, y ya cuando eres grande, a lo mejor tienes familia, a lo mejor ya trabajas, y ¿sabes? Yo leo El Gallito, Operación Bolívar, bueno, Superman, etc., es aún más sospechoso. Entonces, yo creo que ese es un problema, ¿no? O sea, que la gente tiene esta falsa idea de que es una lectura 100% reservada para la adolescencia, ¿no? La época inmadura, ¿no? O sea, va asociado como a este, ya de grande uno tiene que leer el Quijote, ¿no? Porque todos en el camión, en el metro, tendríamos que ir revisando el Quijote o Rayuela o cualquiera de estos considerados tópicos, ¿no? Que son buenos, o sea, tienen, no lo estoy desmereciendo, pero pareciera que es así como una escalerita. Yo creo que eso es un error. Ahora, esta declaración de Armando Bartra de que la gente simplemente dejó de leer, en el caso de la industria de la narrativa gráfica en México, es muy notoria. Cuando ya en los años 90 hay una debate, incluso ya en esa época y los estudios actuales empiezan así a revelar, ya el manga incluso estaba desplazando, ya por supuesto estaban entronados los superhéroes, ¿no? De producción estadounidense, sea Marvel o sea DC, precisamente venían ya los otros de Image Comics, ¿no? El Hellboy, perdón, Home, Savage Dragon, etcétera, y empieza a achicarse el nicho de la historieta nacional. Ahí inscribiría yo la tradición del Gallito, por ejemplo, ¿no? Que dice, pues vamos a hacer un historietismo más serio, ¿no? O sea, esta idea de, lo ponemos también aquí un Gallito, hace varios materiales. Entonces, Como lo que comentabas de Rius, ¿no? Como tomar una postura, ¿no? eh, exactamente, exactamente, es justo. No recuerdo, y no quisiera hacerle ahí, cargarle ese tanto a Frick, si es él o alguien más cuando en una declaración en esta serie de documentales de Moneros y Monitos, dice, no, es que nosotros no tenemos, digamos así, como una tradición, ¿no? O sea, como venimos casi solos, sin referencias, vaya. No sé si es Frick, también no podría echarle ahí San Benito a Frick, pero sí era un poco el aura, ¿no? De Gallito. Y yo digo, pero pues al final de cuentas, ¿por qué sería malo reconocerse una tradición? Hay una historieta maravillosa de Luis Fernando, que es para mí un genio, o sea, es de verdad uno de los narradores gráficos mexicanos más, eh, yo diría que su obra está bien infravalorada, ¿no? Yo estoy bien fanboy, la verdad, y a veces que lo conocí, bueno, estaba igual de nervioso, fírmame aquí, por favor. Me sorprendió Luis Fernando, ¿no? Y hace años que no me pedían un autógrafo, yo no sé por qué no te lo piden cada que vas a la tienda. Ahí está, yo creo que es la que tengo acá, ¿para qué hablo al cante? ¿No? Está su recopilación en Comic Plan, pero particularmente el de, acá, La Blanda Patria, ¿no? Me parece a mí, bueno, impresionante, ¿no? Lo que él logra. Hay una viñeta que es, de verdad, bien interesante, donde pone, y no es en la blanda patria, es en los sentimientos de la ya estoy dudando si es en
donde pone a Borola Tacuche, ¿no? De los Burrón, y a una Catrina. A mí ese detalle Los me... sentimientos de la nación, ¿no? sí, es en los sentimientos, claro, que ya caí aquí en el Comic Plan, ¿no? Entonces, sí, usted está la cámara, donde Borola, la Catrina, Posada, y se avienta una Frida, ¿no? Entonces, por supuesto que hay referencias, no vienen de la nada. ¿Dónde se entiende también ese romper las lanzas y decir justo en la postura? Yo creo que un poco lo que decíamos con Ríos, al situarse y decir, no, nosotros no vamos a sacar lágrimas, besos y amor, no, no, tenemos otra intención, pero finalmente estaba ahí esa tradición, ¿no? A lo mejor no iban a hacer los melodramas de Yolanda Vargas Dulce, pero sí beber de esos códigos culturales que ya estaban muy impregnados en la cultura mexicana. Porque esa es otra que también, cuando caemos en lo anecdótico, cuando caemos en la romantización, no podemos ver, pienso yo, la imagen completa. Para bien o para mal, la industria de la historieta en México fue, yo me atrevería a decir, la más importante del siglo XX. Yo lo afirmaría así, que en ese momento le competía al cine, o sea, paralela a la época del cine de oro, ¿no? Desde el 36 hasta el 57 y 58, que se debate cuál es la película que le pone fin al cine de oro. Se sabe que la que lo inicia pues, es allá en el Rancho Grande, ¿no? 1936. Pero bueno, o sea, en ese contexto histórico de la primera mitad del siglo XX, yo diría es la industria cultural más importante. Y en esas décadas, 30, 40, 50, todavía incluso agarras de 60, porque no, es este boom, lágrimas y risas, los calimanes y demás, hay esta situación del simplemente las referencias, las expresiones. Yo recuerdo que mi abuelita de niños nos decía, ahora tú pito loco, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso qué es, no? Tienes que ahí Gaspar Bolaños, tu obra, dices, viene de acá, o que el famoso Serenidad y Paciencia, ¿no? Que hace rato hablábamos de Solín. O sea, a pesar de todo, hay algunos que han permanecido dentro de la tradición. En el Pantera, yo aquí en la colonia había un señor que le decían el Gorda con Chile, o sea, su apodo, Gorda con Chile, y decía, bueno, será porque hay negocios de gorditas, ¿no? Esto, las gorditas de aquí, el mercado de Tacuba son de las más buenas del rumbo. Hago un poco ahí el comercial para los compañeros, y yo decía, ¿será por eso? No, no, pues era una referencia al Pantera, ¿no? En las historietas del Pantera, donde había un personaje que era el compinche del Pantera, de Gervasio Robles, y era el Gorda con Chile. Entonces, para mí viene de esa posición, justo el hecho de, como no lo conocemos, y esa también puede ser, no es ni bueno ni malo, simplemente es una explicación, o se conoce, pero se niega a aceptarse como herencia, como referencia más que herencia, ¿no? Como la referencia de donde se viene, entonces se olvida. Y sí caemos justo en todo lo que hemos comentado a lo largo de esta charla. Como esta parte es, ¿no? La edad oscura, ¿no? O sea, ahí no se puede explicar. Hay quien dice que se dejó de leer, por ejemplo, Gantuz, Luis Gantuz también, ¿no? Estudioso de este mundo, digo, un coleccionista también importante, dice, o una de las hipótesis que él maneja es que las mujeres dejaron de leer historieta y que en ese momento el consumo no había una guerra de sexos en el consumo, se leían parejos hombres y mujeres, leían cómics, ¿no? Lágrimas que bueno, lo leía todo el mundo, las del Santo también tenía sus lectoras, no nada más los lectores eran ídolos de Santo, que José G. Cruz vuelve, ¿no? Este personaje tan icónico. Y claro, Rodolfo Guzmán, el dictador, fue un hito en el arte del pancracio, también soy gran admirador de la lucha libre mexicana, pero como ícono, quien lo forma es José G. Cruz, ahí está el Facebook que aventaron, ¿no? Finales de los 70, incluso de los 80, por el nombre, ¿no? Y José G. Cruz, bueno, pues lo del Enmascarado de Plata salió de la historieta, eras el Santo, aquí se te puso Santo el Enmascarado de Plata. Las películas, por supuesto, ese es un detalle que por ejemplo la gente no se pone a ver. Sí están las películas que pintando contra Frankenstein, contra las momias de Guanajuato, pero son argumentos que vienen de los guiones de José G. Cruz. Eso está en los cómics del Santo. A él se le bueno, ¿con qué lo echó a pelear? Ya lo echó a pelear con el Black Shadow, que también tenía su historieta hecha por José G. Cruz. Ya lo echó a pelear contra, bueno, ahora contra los monstruos clásicos, ¿no? Que Drácula, que Frankenstein. Entonces,
tienes toda esa posibilidad, pero si tú eliges decir, no, borrón y cuenta nueva, o como tú decías, apostar por la nostalgia. A mí me encantaría tener pepines para leer, pero no por eso dejo de leer a Luis Fernando, que está publicando en época reciente, o al menos de los que están ahí, el Gallito 61, que yo con mucho orgullo digo, bueno, fui uno de los fondeadores, fue un proyecto que dije, vale un montón la pena. Yo que no tengo así la gran colección de gallitos, de tener uno o dos, uno por ahí, pero en digital sí están disponibles. Cuando vi que estaba la posibilidad de sacar un nuevo gallito, es un proyecto que de verdad ahí la Pinche Fortaleza sacó un 10, yo creo que sí hubo esa voluntad de, yo no diría apelar a la nostalgia, sino volver a algo que fue importante para nuestra narrativa gráfica, como lo es el gallito, el que se niegue a reconocer la importancia del gallito, anda de hater, ¿sí o no? Como dice por ahí una barra. Pero justo con esa posibilidad de tener a un Luis Fernando, a un Frick, ¿no? A un Peláez, conviviendo ahora con los nuevos moneros, con los nuevos narradores gráficos. Para mí eso valía un montón la pena. Desde mi experiencia, de mi ejercicio docente, cómo la historieta ha servido en partición de clases, ¿no? Especialmente de clases de historia, que es a lo que yo me he dedicado. Entonces, en esta, por ejemplo, que hace rato pasé bien largo y bueno, si hay tiempo podemos volver, ponía yo dos imágenes. Una son los grupos de Classroom que me tocó realizar en mi estancia en la UAM Azcapo. Yo llegué a la UAM en medio de la pandemia, así, después de mi contratación, 2 días decretan la pandemia, nos mandan a todos a casa y dije, bueno, pues ni modo, no, a ver qué pasa. Continúa la educación a distancia, bueno, más se incorpora, y a lo largo de 2020-2021 está esta modalidad. Entonces me toca realizar los grupos de Classroom, desde los cuales nuestros alumnos van a tomar sus clases, y yo entonces, bueno, es un diseño que me están dando de alguna manera el cheque en blanco. Yo utilicé para las portadas del Classroom, y hago un poquito ahí el zoom, pues algunas viñetas, en algunos casos pues murales, ¿no? Hay un mural de abajo, pero en estos tres que están ahí al centro, es más, voy a tratar de sentar aún más. Puse una viñeta, por ejemplo, de la Operación Bolívar de Edgar Clement, ¿no? De 94, esta de en medio, estoy mencionando de abajo hacia arriba, ¿no? La del medio, pues de Ríos, ¿no? Ahí con los presidentes, ¿no? Que Ríos fue un gran crítico de todos los sexenios. Ríos, digamos, que agarraba parejo. La vida es muy canija y nos lo quitó antes de que pudiera la 4T. Habría que, ¿no? Hacer un multiverso, un universo paralelo donde Ríos, bueno, vive más años, y a lo mejor también hubiera hecho un libro a López Obrador, ¿no? En ese sentido, como crítico que siempre fue Ríos. Y la que está hasta arriba es la portada de la edición en historieta de la Nueva Historia Mínima de México, que realizó el maestro Pescador, ¿no? Luis Pescador. Y cuando ya también se me permitió, dentro de el programa que cada trimestre llevamos con los alumnos, de organizar las lecturas, incluso proponer lecturas, o también ser el responsable, ¿no? de facilitarlas a los alumnos, pues estábamos en un contexto de encierro, y que pues todo lo que se tenga digital a la mano. Yo aproveché en una clase destinada a hablar sobre la corrupción institucionalizada, dije, el caso de Negro Durazo, y tenía el texto clásico, ¿no? De González y González, uno que fuera, creo que al parecer Guarura, ¿no? De Arturo Negro Durazo, que deja su testimonio, y dije, pero es un libro completo, no lo van a leer de una clase para la otra. Y encuentro que yo no sabía que existía la versión en historieta, que es la que tienen aquí en la miniatura. Entonces, digo, claro, es más sencillo que lean 40 páginas en historieta que saben en el libro de 100, no, un poco menos de 200 páginas, 200 y fracción. Que puede ser un buen pretexto. Y aquí está, es un poco, en ese sentido iban los comentarios. Es por ahí una compañera que nos escribe, que le pareció que era un buen material para la reflexión de excesos históricos, y que hay poca difusión de estas historietas. Y incluso nos dice, es hasta el momento, perdón, es la primera vez que observo una.
cuando concluye mi estancia, ya yo me aventé 3 años en Huamacapo, cuando concluye, digo, bueno, tengo, ¿no?, relativamente un tiempo libre y me pongo a trabajar también, ¿no?, como con esta idea de quiero este conocimiento que a lo mejor puedo yo tener, ¿no?, que digo, no está acabado, yo no soy el experto más concluido que hay, pero dije, tengo un conocimiento que quisiera compartir, y conversándolo con mi novia, con la familia, me dice, bueno, ¿por qué no haces un curso ahora que todos cursos por Zoom, cursos en línea? Digo, nuestra propia conversación no pudiera ser posible sin los medios electrónicos, y me animo a crear este curso, un curso online, virtual, que yo titulé De la vida a las viñetas, historia contemporánea a través del cómic de superhéroes. Puse ahí el flyer tal cual, aquí no vamos a, ay, no, le tapo cuánto cobré, y hubo un costo de recuperación, digo, fueron 10 horas de curso dictado, que tuve en ese momento una audiencia breve, no te voy a decir, uy, la gran audiencia, hubo 5 personas interesadas que estuvieron ahí, que será, fue un mes completo, ¿no?, más o menos las fechas 7 de abril al 5 de mayo, y hubo un costo de recuperación, porque digo, no solo era las 2 horas, originalmente iban a hacer sesiones de hora y media, pero yo la verdad es que, o sea, tú lo habrás podido ver, si me dan pie, me sigo caminando. Entonces yo les propuse, miren, sin que esto aumente ni mucho menos, moverlo a 2 horas, porque al final había también pues la retroalimentación, no iba a estar yo dictando la conferencia magistral, y ellos dijeron, va. Yo diría la experiencia al momento de leerlo. Y yo, Aarón, y te lo digo así de una manera muy, muy honesta, hay viñetas que se me han quedado grabadas, ¿no? Viñetas así muy partidas, desde el mainstream, así más mainstream, hasta algunos menos conocidos. Te voy a decir, uy, leo unos cómics secos que nada más 3, 4 personas en el mundo leemos, pues no. Pero yo diría la experiencia. Si a mí una historieta me movió algo, me generó dudas de lo que sea, ¿eh? Te digo que como me gusta cacarear mucho, una vez vi con uno que era la historia de John Lennon en cómics. Ahí lo debo de tener, no recuerdo de qué lado. O sea, ya es que hay unos, tengo varios estantes tengo muchos cómics, la verdad. Lo leí y yo dije, bueno, yo de John Lennon, que sé, estuvo en los Beatles, la Yoko Ono y lo mataron, ¿no? O sea, no es mi onda tanto los Beatles, los ubico. Y venía ahí un detalle de esta idea de que era un pato que venía de clase trabajadora y demás. Me puse a rascarle poquito a la vida de John Lennon. Entonces dije, me generó esa curiosidad. La parte visual estaba muy padre, ¿no? Así como si fuera John Lennon contándotelo, ¿no? Así como a lo que iba y venía, no había juegos de tiempo. Dije, me gustó, me gustó. Entonces, mi primer criterio sería, hubo una experiencia estética interesante, ¿no? La otra sería la concordancia entre lo que me está narrando y la parte visual, porque muchas veces se le da mucho peso a lo visual. Oye, qué guión tan padre, ¿no? Pero los dibujos realmente no se generan. Ahí sí yo creo que dependerá mucho el gusto. Yo pienso en algunos artistas que digo, me gusta cómo lo cuenta, pero a lo mejor no está tan bien narrado gráficamente, ¿no? Esta viñeta está más metida así con calzador, el splash page, ¿no? Así grandote, que vea, no hubiera lucido más, no sé, un acercamiento a un detalle. No voy a estar así. Pensé en ese de John Lennon porque dije, ese sí yo no era tan fan, y dije, me movió a buscar algo de la vida de John Lennon. Y un tercer criterio sería, pensando así como te lo dije, qué tan accesible es. O sea, si finalmente es un pepín del año 1939 que nadie más que yendo a la hemeroteca va a leer, pues entonces habría ahí también, yo digo que la responsabilidad de decir, ponerlo al alcance. Yo, en ese sentido, lo que te decía hace rato no iba en tono de broma. Yo lo que tenga te lo puedo compartir, o sea, no hay ningún problema. Quizá a lo mejor alguien me podrá decir, oye, qué fácil, ¿no? Compartir información que pues, a lo mejor tú no digitalizaste, no son tus textos, pero bueno, finalmente, ¿qué quieren? Que no llegue en los cómics, que no llegue la información a la gente, a menos que pague. Yo no estoy de acuerdo con esa mentalidad. Ya si alguien me pelea de dicho, no,
Pero yo pienso que el criterio sería la experiencia, por responder lo que me has preguntado, la experiencia que tuve en su lectura. ¿Cuál es el maridaje entre la parte narrativa y la parte gráfica? Y lo segundo, ¿qué tan accesible es? Ese sería así mi criterio. Si nosotros como consumidores, y eso yo lo tengo muy claro, vaya, yo veo cine, veo series, soy consumidor de historieta, eh, nosotros no alzamos la voz y decimos, yo no voy a consumir productos mediocres. Qué padre que haya sido un éxito en los 70s, en los 80s, que mi abuelita todavía se acuerde ahí de la película con Andrés García, pero si está mal hecho, yo no tengo por qué consumirlo. Entonces, creo que eso es bien importante. Pero me gusta más y creo que valdría la pena esto último que me mencionabas de las bibliotecas. Yo te voy a decir que cuando pude participar en este simposio, yo ya era usuario de la biblioteca Vasconcelos. O sea, yo era asiduo visitante de la Vasconcelos y sí llegué a sacar textos que a lo mejor no encontraba en Acatlán y que ocupaba para algún ensayo, para algún trabajo, etcétera. Pero sobre todo, iba a la biblioteca Vasconcelos a sacar cómics, porque tienen un campo muy amplio de manga. Yo ahí leí unos de Naruto que dije, ay, qué padre no poder los del One Piece, ¿no? En el caso de narrativa mexicana, uno de Hagenbeck, precisamente que se llama Justicia Divina, que hasta hace poco en una feria de estas de remate pude adquirir. Yo lo leí, lo saqué 2 veces de la Vasconcelos porque me gustó mucho. Y dije, yo quisiera, fíjate, estaba en mi idea, dije, lo voy a fotografiar todo, ¿no? O sea, no tengo escáner, dije, y ya lo tengo digitalizado. No, se perdieron las fotos todas feas, ¿no? La calidad de la cámara no era muy buena, pero los llegué a sacar 2 veces porque disfruté su lectura y dije, qué padre que esté al alcance, ¿no? Porque es un espacio público, yo no tuve que pagar nada, yo podía ir renovarlo y si me lo quería quedar otra semana, podía. Entonces, a mí me gustó mucho que en la Vasconcelos tuviera esa posibilidad. Leí ahí, bueno, no soy tan fan de la familia Burrón, pero dije, bueno, hay que leerlo, también me saqué porque tienen casi completa esa, es de Porrúas, si no mal recuerdo, ¿no? La edición íntegra, también saqué algunos de los Burrón, o sea, pude en ese sentido aproximarme gracias a un espacio público, a una biblioteca pública. Yo, por ejemplo, el tiempo que estuve en INERM, y te voy a contar eso también rápido, yo tenía la intención, como estaba con lo de Adelita, ¿no? Y me acababa de estar con Marta, y, o sea, yo me sentí, híjole, no, por la tarde, decía, yo voy a llegar a proponerles que hagan una exposición de Adelita. Y entonces dije, bueno, ¿y qué vas a exponer si todo está en la hemeroteca guardado? ¿Sabes? ¿Qué traes, no? Salvo que negociara con Soto, que tiene ejemplares de Adelita, o a través de la señora Griselda Cruz. Dije, pues yo no tengo con qué ofrecer. Y bueno, ¿por qué Adelita? O sea, ¿cuál sería el motivo? Porque a este loco se le ocurrió, porque él cree que montar una exposición de Adelita en el INERM vale la pena, ¿no? Había que llegar con una, ya ese proyecto, pues, de plano, lo llegué a comentar, pero no prosperó, no se realizó, ni mucho menos. Pero sí dije, me hubieran dado ganas de hacerlo, pero también en autocrítica me dije, ¿y cuál hubiera sido el motivo? Porque yo sé que Adelita salió una vez con Superman, y luego, o sea, y eso ya es suficiente para que tenga una exposición, a lo mejor nadie va a verla. En cambio, si hay la posibilidad de que en una biblioteca pública la gente la lea, y si van 10 y la leen 2 y a 2 les gusta, qué bueno, o sea, porque ya es como, yo diría un contacto más directo, a que venga el especialista, por ejemplo, te agradezco lo de la invitación, yo de verdad que pedir a este espacio, y que chin, pues yo no soy narrador gráfico, yo dibujo pero bien feo, bolitas y palitos, no, yo no digo, traigo esta capacidad de decir, no, mira, yo veo aquí el encuadre y tal, pero desde lo que hago, que es investigar, que es hacerme preguntas y decir cómo las puedo responder, ¿no? La curiosidad es, digamos, lo que más me ayuda para analizar las historietas. Yo digo, yo, ¿cómo voy a ir a decir a la gente? Es que si ustedes leyeran, me van a decir, pero ¿en dónde lo leo? ¿Y con qué les voy a responder? No, pues, ¿cómo no van a la hemeroteca conmigo a pedir el catálogo y a pedir y hacer un registro de media hora? A decir, olvídate, mejor pongo la tele, fútbol, mejor, ¿no? Veo la UFC, eso es inmediato, que no Sí, es sí. malo, que haga un su pasatiempo. Sí, Yo a creo mí, que, a mí.
Perdón. No, perdón, perdón. Sí, para cerrar, yo creo que la instancia más ayudaría a la narrativa gráfica, no solo la mexicana, ¿no? Que hay excelentes, Paco Roca, ¿no? Santiago García, que también tiene algunos cómics, ¿no? Pues pensar quizás los que me vienen así de bote pronto, lo mejor que se podría pasar es que las bibliotecas públicas se interesaran y tuviéramos comictecas en cada una de nuestras bibliotecas. Yo creo que sería lo mejor. Ganar es un, como dicen, ¿no? Expresión del win-win, es un ganar-ganar. Ganan ellos porque los va a leer más gente y gana el público porque ya tiene una oferta más amplia. Así de sencillo. Se construyen nichos. Yo creo que es, mira, en historia te lo voy a decir, hay nichos, nosotros, digo, los compañeros de la carrera y así, incluso, eh, vaya, como cuando en las prepas, así decías, estos son los darquetos, estos son, en historia era, estos son los novohispanos, estos son los mesoamericanos, que luego había banda que decían los concheros, ¿no? O sea, ya está jugando con la indumentaria. Estos son los, bueno, nosotros que éramos historia mundial, pues realmente, no por nada, pero nos decían, estos son los de Chile, mole y pozole, porque había de África, de Asia, unos que España, ¿no? O sea, que querían así como hacer la verdadera historia del franquismo, o sea, había de todo, ¿no? En el caso de los investigadores, y aquí sí es una crítica, yo en la invitación a esta charla me presentas como investigador, y me dije, chino, pues yo cuál investigador, sino más ese articulito, ¿no? Que ya te conté todas sus peripecias, ¿no? El de Adelita. Después dije, no, voy a tomar el término y a apropiármelo, porque de repente tenemos esta idea de que los investigadores son esta cúpula, ¿no? Estos expertos cuasi divinos, cuando no es así. Los investigadores nos debemos a la sociedad, no solo porque han pagado nuestros estudios y nos formamos en universidades públicas, sino porque finalmente el conocimiento va a dar a esa sociedad. Así, yo digo, tendría que estar el Palestina de Joe Sacco. Yo creo que ese es así un trabajo, o sea, quien quiera, porque además es un tema que en el ámbito académico, ya no hablemos de la divulgación, o sea, hay un discurso terrible, ¿no? Propiciado por el Estado neofascista, yo me hago cargo de esa expresión, el Estado neofascista de Israel, ¿no? Sobre el pueblo palestino. Y para mí, este texto de Joe Sacco, yo cuando lo leí, dije, qué maravilla, porque hay un proceso de investigación, o sea, Joe Sacco va a Palestina y cuenta todo lo que ve y lo hace de una forma que te atrapa. O sea, visualmente a mí me atrapó un mundo. Bueno, esto que decíamos hace rato con Pescador, yo me puse a revisar y dije, a ver, ¿qué detalles puedo encontrar? ¿No? Como que estoy muy dado a esta idea de los easter eggs, ¿no? O sea, como que ¿qué detalle metió ahí Joe Sacco? No encontré así mucho, alguna referencia a otro trabajo de él, pero pondría ese, el de Palestina de Joe Sacco. Pondría también, es que por el impacto que a mí me generó, el contrato con Dios de Will Eisner. La vida en los guetos judíos en Nueva York, en la época de la depresión, para mí es, hijo, muy reveladora, ¿no? Porque, claro, todos pensamos en esta idea del gueto de Varsovia, ¿no? La parte en la Alemania nazi, pero las condiciones de vida en Estados Unidos también eran bastante difíciles. Bueno, había un fascista como Henry Ford y antisemita abiertamente, ¿no? Sacó este libro del Judío Internacional. O sea, tenían nazis ahí en Estados Unidos también. Entonces, el texto de la novela gráfica de A Contract with God de Will Eisner para mí tendría que estar. La tenían en Acatlán, yo fue de lo primero, así que cuando ya vi, Acatlán tiene un acervo muy chiquito de narrativa gráfica, y tenían esa, híjole, la saqué esa, no exagero porque era un volumen ancho y luego no la acaba de leer así en una semana, yo creo que la había sacado 4 veces, la renovaba, ¿no? La renovaba y luego pasaba un mes y decía, bueno, la voy a volver a sacar, porque a un nivel visual me impresionó mucho. Y una tercera, a ver, vamos así a otro tema. Estoy pensando, podría ser Adolf de Osamu Tezuka, digo, para también hablar de manga, que hay un manga
maravilloso, ¿no? O sea, ese es otro multiverso que no conocemos, el del manga, ¿no? Yo no soy tan consumidor de manga, por ahí tengo un par de Narutos y en digital he de tener el propio Adult, que así lo leí, en formato digital no lo tengo físico, pero me parece maravilloso lo que hace ahí Tezuka con los 3 Adults, ¿no? Y contar en diferentes perspectivas este problema de Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la postura de Hitler. Yo diría que pues te doy Tezuka, que es japonés, Will Eisner, que es estadounidense, y la primera que había dicho es la de Joe Sacco, ¿no? de Palestina. Me quedaría con esas 3. Uno que para mí fue muy interesante es el de un mexicano en cada hijo te dio. Para mí, y te voy a contar rapidísimo su historia. Yo, como he platicado, vivo aquí en la colonia Tacuba y siempre ando chachareando. Aquí hay muchos puestos de cháchara, ¿no? De cosillas. Y una vez chachareando por aquí, a unas cuadras de la casa, me encuentro este material, lo empiezo a revisar y yo dije, yo en esa época no tenía los puros cuentos. Yo hasta pensé que era uno de los puros cuentos porque lo vi muy gordito, ¿no? Bueno, ya el puros cuentos está el doble de gordo, ¿no? Pero lo empiezo a revisar y dije, híjole, una mina de oro, ahorita van a pedir hasta las perlas de la Virgen. Aarón, me costó 50 pesos. La señora que me lo vendió, bueno, yo le quería dar los 100 que traía, de verdad, no es payasada. Yo dije, yo no sé el precio de esto, pero si me pide 500 y los traigo, lo doy. Lo empiezo a revisar así, ¿no? Lo leí, bueno, creo que el mismo día completo y me fui por personaje. Y la propuesta entonces, ¿cuál fue? Hagenbeck, que también ya no está entre los vivos, que descanse en poder el maestro Hagenbeck, que avienta la punta de decir, pues, ¿cuáles son los personajes de la historia que no están considerados villanos, héroes, ¿no? Te decía, a mí me gustan las luchas, el Solitario tiene su cómic acá, está el de Tina, está el de Jesús Malverde, o sea, habrá quien diga, ay, hacerle un cómic a Jesús Malverde es hacer apología de la narcocultura. Perdón, o sea, si no lo conoces, ¿cómo lo vas a entender? O sea, si tú te acercas desde esta forma de la historieta de Jesús Malverde y empiezas a analizar, bueno, ¿por qué un bandolero, por qué un personaje termina convirtiéndose en el santo, y no en cualquier santo, en el santo de los narcotraficantes? Entonces, te lleva, o sea, es digamos, o yo lo vería como un puente, ¿no? Así me gusta también entender con cualquiera. Tú agarras Civil War. Yo fue el primer cómic que leí, Civil War, y lo lees y dices, bueno, está padre, no, me gustó, no me gustó. Y le rascas tantito, a ver, la prisión 42 es un eufemismo de Guantánamo. El acta patriota de registro de los superhéroes es el acta patriota de George Bush, donde les cortaron derechos a los gringos. Es que está ahí. O sea, a cualquier cosita que tú le rasques un poco, puedes encontrar una beta grandotota. Yo pondría un mexicano en cada hijo te dio. Digo, por el esfuerzo de, a un nivel de reunir narradores gráficos, artistas, ya me parece un punto. Pero además, el contar historias que no nos han contado ya es de por sí muy atractivo. Hay uno que es la historia de los perros en México. Yo tengo 3 perritas. O sea, me movió y dije, qué padre, porque a veces ni yo como historiador, o sea, no porque, yo el historiador, pero a veces son cosas que datan por hecho, sí había perros, ¿no? Los trajeron los conquistadores y pues ya se arraigaron, no, estaban los cholos, y había, o sea, hay una historia poco conocida. Entonces, pondría, y te voy a hacer una trampa completa, la de Nueva Historia Mínima de México, la del Colme, la pondría completa. ¿Por qué? Porque nos da un recorrido de nuestra historia, porque no quedó en manos de un solo narrador gráfico, quedó en manos de varios, y eso también te da juego, ¿no? Te gusta un estilo más que el otro, ya al lector le parece muy atractivo. Y, híjole, que sí va a estar, pues al final de cuentas todo top o toda recomendación pues es objetiva. Yo pondría el Comic Plan de Luis Fernando. O sea, yo por lo que representa la evolución, porque además en esta edición te va dando pues el contexto en el que aparece, ¿no? Es decir, en qué número salió La Blanda Patria, en cuál sentimientos. Yo me quedaría, digamos, con eso para interesar a los lectores, a los posibles lectores.
pues de inmediato mañana me incorporo a lo que te había comentado, a dar clases en secundaria. O sea, no mañana ya directamente, pero como los profes entramos una semana antes, pues ya mañana toca incorporarse. Creo que se Quiero, está escuchando porque, un poquito raro el micrófono. ok, ahí está mejor. Ya los audífonos están quedando sin batería. ¿Ya mejor? Ah, a ver, vamos a ver. A ver. Ok. Qué bueno. Entonces, te decía, en este proyecto, yo cuando fui a la entrevista, le comenté a la directora que tenía la intención de usar muchos recursos de cómics para las clases de historia. Entonces me dijo, no, encantado, le conté de esto de Historia Mínima de México. No, tú tráenoslo, de no voy a llevar los míos, porque ¿no? O sea, que vayan a quedar ahí en la escuela. Pero le dije, los tengo digitalizados, se los comparto y ya le pueden dar un uso hasta para otras materias. Digo, sí, yo voy a historia y geografía, entonces a lo mejor para geografía me sirve porque trae los mapas, trae varias información valiosa. Entonces, mi idea es incorporarlo y no hacerlo desde una especie de laboratorio, que no estaría mal, pero sí aprovechar y ver cómo es la recepción con los adolescentes en secundaria. Es decir, si son recursos que me van a servir, porque yo más bien los quiero meter así con calzador, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, lo que te comentaba de darle continuidad a lo de Adelita, porque creo que todavía hay muchas cosas que pueden contar, cosas que yo ya dejé en el tintero en la versión anterior. Quiero pulir mi artículo y digo, ya no le voy a escribir a los de Japón y corríjanle, porque salvo a la otra edición, ¿verdad? Si es que sacan nueva edición de de Japón, pero sí pensarlo como para tener una documentación más, no diría auténtica, no más próxima a lo que las fuentes permiten demostrar, ¿no? Te digo, no está repitiendo los vicios, porque ya lo dijo fulano que es autoridad, como a mí me pasó, que yo no le echo la culpa ni a Bartra ni a Aurrecoechea. Al final de cuentas yo tenía la responsabilidad de saber si era una fecha aproximada o una fecha exacta. Digo muy peleado con lo de la fecha porque para mí es como chino, estoy contando, sí, vicio de historiador, no te creas, sí es una cosa que dices, a lo mejor hasta dar el día mal. Yo en el artículo hasta le ponía el miércoles 20 de septiembre de 1900, hasta el día, porque tiene sentido, los pepines se publicaron, ¿no? Con días específicos. Entonces, pero bueno, eso, y la verdad, traigo la idea, y a lo mejor con esto que me comentabas, puede ahí dar una sinergia interesante, de también crear, no una plataforma, porque a lo mejor no hay ni tiempo luego para administrar, pero sí un espacio de divulgación, o sea, aprovechar las redes. Te digo, yo de repente subo algo que me parece curioso, y ay, la foto, vi esto, ¿no? Pero también es un reto, o sea, la divulgación no es cualquier cosa, implica también su rigor y cada cuánto vas a subir y qué vas a hacer con eso que se sube. O sea, a final de cuentas, se sube como Mexican Curious, ¿no? O tiene otro propósito. Pero quiero eso. Y lo último que te conté de este curso de narrativa gráfica mexicana, que lo quiero dar, y digo, aunque no me lleve nada a nivel económico, sería también como para ampliar, ¿no? En este espacio. Estoy esperando que me contesten, nada más. Gracias a ti, Aaron. Ya sin garganta, pero me voy con un muy buen sabor de boca, ¿no? De todo lo que platicamos. Me voy con mucha tarea, ¿no? Sobre todo estas últimas que me comentaste que no conocía, dije, pues me voy con cosas para tener material que leer y que seguir comentando, estudiando y haciendo ejercicio crítico, porque solo así se avanza.